tocado otros temas que son importantes, pero vamos a tratar de ir estudiando los salmos. No vamos a ir salmo por salmo. Este semestre queremos aprovechar para hablar sobre algunos salmos, y más que un sermón es una meditación, una reflexión sobre el libro de los salmos, sobre algunos de los salmos. Y hoy vamos a hablar sobre el salmo número 80. Así es que voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el salmo número 80. Este y los salmos anteriores, igual los que vienen después de este salmo 80, fueron escritos por Asaf. Asaf era de la tribu de Leví, era uno de los que dirigían la alabanza allá en el tabernáculo, más tarde, más bien dicho, allá en el templo, el tiempo de David, Salomón después. Y dice el salmo número 80, voy a dar la lectura en voz alta, en la Biblia Reina Valera 1960. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora en que leemos tu palabra, nos podemos identificar con Asaf, porque también vemos la necesidad de ser restaurados, de que nuestra vida sea restaurada cada día, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros cada día, que renueves también las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre esposos, las relaciones en la familia, en la sociedad, Señor. Cuando miramos a nuestro alrededor, cuando escuchamos lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, nos damos cuenta, Señor, cuán descompuesto está el tejido social, hasta dónde ha llegado la humanidad y hasta dónde puede llegar, Padre. Estamos conscientes que si no fuera por tu providencia, si no fuera por tu espíritu, si no fuera por tu misericordia, este mundo estaría peor de lo que está ahora, Señor. Pero te agradecemos porque tú eres un Padre amoroso, como vimos hace 8 días, un Padre que cuida
de nosotros, de tus hijos, que cuida de su creación también, que hace llover sobre justos e injustos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. No importa, Señor, aún en medio de la maldad, tu misericordia abunda, Padre, porque tu palabra dice también que cuando el pecado abundó, sobreabundó tu gracia. Señor, por eso es que estamos aquí, por eso aún estamos de pie, por eso aún existimos, por tu gracia, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu benignidad, Señor. Gracias, Padre. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que también motive a cada uno de nosotros a obedecerte, a hacer tu voluntad. Señor, que seas tú también tomando control de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dicte lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, lo que debemos de decir, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba viendo que el tema central de este salmo, como usted puede notarlo, ¿verdad?, está ahí en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 9, que son como el coro de este himno. Recuerden, los salmos eran los cantos, los himnos que el pueblo de Israel entonaba a Dios. Y estos versículos, el 3, el 7 y el 19, es como el coro, y las demás son como las estrofas. Pero cuando hablamos del coro, estamos hablando de la idea principal que hay en un canto. Y por eso la idea y el tema principal de este Salmo 80 es la restauración del pueblo de Dios. La súplica por la restauración del pueblo de Dios. Sí, como nación, pero también una nación, un pueblo está integrado por individuos. Y tenemos que decir que la base de un pueblo, de una nación, son los individuos que integran esta nación, este pueblo. Igual que en la familia. ¿Quiénes integran la familia? Cada uno, ya empezando por los padres, los hijos. Y se ha dicho precisamente que es la familia el núcleo, es la base de la sociedad. Y tristemente es la familia la que está siendo atacada últimamente a través de los movimientos que se están levantando en nuestra sociedad, del movimiento LGTB y más, y aún los gobiernos mismos están de acuerdo en esto, aún las organizaciones a nivel mundial están de acuerdo con este nuevo sistema de borrar a la familia como el núcleo principal de la sociedad. Y por eso, en este sentido, tenemos nosotros que pedir que Dios restaure nuestras familias, restaure nuestra sociedad, restaure nuestro país también, nuestra nación. Entonces este es un salmo que tiene vigencia, que tiene trascendencia. No solamente fue para ese tiempo, hace 3000 años, sino que a través de los siglos, a través de las edades, tiene vigencia. Es la palabra de Dios. El Señor mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios está vigente. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha reducido sus demandas. Él no ha rebajado sus demandas. Sus demandas siguen siendo las mismas. Él no ha rebajado, no ha adulterado su voluntad. El Evangelio no tiene que ser adulterado, no tiene que ser rebajado, no tiene que ser suavizado para que la gente lo reciba. Muchos han hecho eso, han rebajado el Evangelio, lo han hecho muy agradable a la gente y les gusta decir lo que la gente quiere oír. Pero Dios no nos envió a decir a la gente lo que quiere oír. Dios nos envió a decir a la gente lo que Dios quiere que la gente escuche. Y lo que Dios quiere que la gente escuche es que tiene que volverse de su
de su pecado. Tiene que reconocer su pecado, su maldad, volverse a Él. Deje el impío su camino, dice el Señor, y el hombre inicuo sus pensamientos. La mujer deje sus pensamientos inicuos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre escuche, que la mujer escuche. Porque de otra manera dice que lo que le espera al hombre o a la mujer que no se vuelve de su mal camino es la condenación eterna, destrucción y condenación eterna. Por eso este salmo es muy actual, está vigente, y por eso podemos unirnos en esa súplica, en ese clamor. Más que una súplica, es un clamor por la restauración. Y aquí el salmista comienza apelando a la bondad y fidelidad de Dios en el versículo 1 al 3. Estaba viendo qué significa eso de restaurar y quién es un restaurador. Y un restaurador es alguien que, para empezar, dice, debe ser un conocedor, un profesional, no cualquiera. Sobre todo cuando hablamos de restaurar obras de arte antiguas y que sigan conservando su identidad, estas obras de arte. Pueden ser pintura, escultura, alguna cerámica, lo que sea. Tiene que ser alguien que conozca, que sea un especialista, y que incluso debe de apoyarse o auxiliarse de un curador, también conocedor. Y en algunos países se identifica al restaurador con el curador. Sobre todo en los museos se habla de que hay alguien responsable, un curador, alguien que está al cuidado y responsable de que las obras de arte que están contenidas en ese museo se conserven bien. Por ejemplo, allá en Jerusalén hay un curador que tiene los rollos antiguos, por ejemplo, del Qumran que se encontraron, y es responsabilidad de ese curador que estén bien esos rollos, que no se deterioren, que estén bien cuidados, y se ha especializado en ello, por supuesto. Y yo pensaba en esto, dije, entonces, ¿quién es el que más capacitado para restaurar al ser humano? Pues quien lo creó, quien nos conoce cómo estamos hechos, que conoce quiénes somos, cómo somos, en lo más íntimo de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dios. Por eso aquí el salmista se acerca a Dios, pide a Dios que sea Dios mismo quien lo restaure, y un restaurador es aquel que vuelve a hacer incluso algo que está deteriorado, que está deshecho, incluso lo vuelve a armar, lo vuelve a hacer para que vuelva a tener su forma, para que vuelva a tener sus funciones, para que vuelva a ser útil. Y es lo que tiene que ver este salmo con que Dios restaure nuestra vida a su propósito original. Quiero recordar lo que dice el Catecismo Menor de Westminster en su primer pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Y la respuesta es, yo sé que usted la sabe, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Ese es el fin principal del hombre, de la mujer, del joven, de la señorita, del adolescente, aún del niño. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso fuimos creados. Y la mayoría de la humanidad ha perdido el rumbo. Se ha ido a donde quiere, pero muchas veces lejos de Dios. Y por eso el salmista dice, vuélvenos a ti, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y por ello, en primer lugar, apela a la bondad y fidelidad de Dios. Dice el versículo 1 al 3, oh pastor de Israel, escucha,
Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí Asaf apela a la fidelidad de Dios al pacto. ¿De dónde deducimos esto? Dice ahí, tú pastoreas como a ovejas a José. Y abajo menciona a Efraín, a Benjamín y a Manasés. Diríamos nosotros, las últimas tribus de Israel, las más pequeñas dentro de las 12 tribus de Israel. Y esto nos demuestra, hermanos, que para Dios no hay tribu pequeña o grande. Para Dios no hay hombres más importantes que otros, mujeres más importantes que otros, o que hay problemas más importantes que otros. No importa si tu problema es muy grande o es muy pequeño, Dios quiere ayudarte, Dios quiere fortalecerte. Dios se preocupa y se ocupa, más que preocuparse, Dios se ocupa. Por eso dicen que nosotros no debemos de preocuparnos, sino de ocuparnos. Porque si nos preocupamos, no logramos nada, no hacemos nada, al contrario, nos estancamos, nos limitamos a nosotros mismos, nos atamos, nos imposibilitamos cuando estamos preocupados. Pero si nos ocupamos, podemos avanzar. Y en ese sentido, Dios se ocupa de nuestros problemas, Dios se ocupa de nuestras necesidades, nos pastorea. Vimos eso hace 8 días, precisamente basados en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, Dios es mi pastor. Y en ese sentido, dice aquí, tú pastoreas a José. Estás entre querubines. En el arca del pacto que estaba allá, primero en el tabernáculo, después en el templo, se le llama así el arca del pacto, el arca de la alianza, porque Dios le dijo a Moisés que Él se iba a manifestar desde ahí, Él iba a hablar desde ahí, y le ordenó a Moisés que hiciera un propiciatorio sobre el arca del pacto, y en ese propiciatorio 2 querubines, con las alas extendidas uno hacia el otro. Eso quiere decir entonces que estaban inclinados uno frente al otro y sus alas unidas, cubriendo el propiciatorio, cubriendo el arca de la alianza, el arca del pacto, porque era ahí desde donde Dios se iba a revelar, se iba a manifestar a su pueblo. Y esa se le llama así el arca del pacto o el arca del testimonio, porque es Dios quien se comprometió a estar en medio de su pueblo. Y el pueblo tenía que venir allá al tabernáculo de reunión, así se le llamaba también, al tabernáculo de reunión, para poder conocer la voluntad de Dios, para que Dios le hablase a su pueblo. Así es de que Dios, hermanos, al dar ese objeto, ese símbolo de su presencia, el arca del pacto, Dios está comprometiendo con su pueblo, pero también Él quiere que su pueblo se comprometa con Él y le busque y venga a Él al tabernáculo de reunión, ahí donde está el arca del pacto, el arca de la alianza, ahí donde Él se manifiesta a su pueblo. Es importante entonces que entendamos esto, que tenemos que buscar a Dios también. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Tenemos que buscar su rostro, como dice uno de los salmos, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Por supuesto que Dios no va a esconder su rostro. Él se complace en que sus hijos y sus hijas le busquen. Otro salmo dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, sed del Dios vivo. Otro de los salmos dice, cuando vendré y me presentaré delante de ti.
Es importante entonces buscar el rostro de Dios. Y Él está dispuesto a recibirnos. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. A veces Dios permite que toquemos fondo en nuestros problemas, en nuestras situaciones. A veces puede ser un problema de adicción, a veces puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud. Y Dios permite que toquemos fondo cuando ya no hay más esperanza, cuando ya no podemos nosotros salir de ese pozo cenagoso, como también hay otro salmo que habla en esos términos. ¿Para qué? Para que estando en esa condición, convencidos de que por nosotros mismos ya no podemos más y que ya no hay nadie más que pueda ayudarnos, clamemos a Él y le busquemos. Y de esa manera entendemos que de verdad si hay alguien que puede ayudarnos es Él nada más. Solamente Él puede hacerlo y nadie más. Por eso dice ahí, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ven a salvarnos, ven a ayudarnos, despierta tu poder, manifiesta tu poder. Es importante, hermanos, para que Dios manifieste su poder, que haya fe, que haya confianza, porque si no, alguien ha dicho que lo único que puede impedir que Dios manifieste su poder es nuestra incredulidad. Y si nos damos cuenta, cuando Jesús sanó enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, aquella mujer que tenía flujo de sangre, Él siempre hacía referencia a su fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ve en paz, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios. Por eso dice también la Escritura que el que Dios se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es poderoso para concederte aquello que tú necesitas, aquello que tú le pides. Sin fe no lo vas a conseguir, sin fe no lo vas a obtener, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso aquí el salmista dice, despierta tu poder. Está consciente que Dios es poderoso. Y eso es importante, hermano. Saber qué clase de Dios tenemos, en quién hemos confiado. El otro día alguien decía, nuestro Dios no es un diosito. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Despierta tu poder. Haz resplandecer tu rostro. Otras versiones traducen, manifiesta tu gloria, tu majestad, tu poder, tu omnipotencia. Y yo creo, hermanos, antes que pedir que Dios restaure nuestro matrimonio, restaure nuestra familia, restaure nuestra economía, tenemos que reconocer que tenemos que ir con Dios. Tenemos que ir a Él primeramente. Restaurar nuestra relación con Él. Porque muchas veces queremos que Dios nos dé, que Dios nos ayude, que Dios se manifieste en este problema, se manifieste en esta situación, en esta enfermedad. Pero no queremos comprometernos con Él. Queremos que nos ayude, que nos dé. Pero nosotros no estamos dispuestos a someternos a Él en obediencia, en humildad. Y es lo primero que tenemos que hacer. Pedir que Dios restaure nuestra relación con Él. Cada uno de ustedes sabe cómo está con Dios. ¿Cuál es su relación con Dios? Y por eso cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de que su relación con Dios esté en buenos términos. Eso es muy importante. Por eso
En otra ocasión el Señor Jesús, hablando de el perdonar, hablando del reconciliar, dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque es importante en nuestra relación con Dios que haya esa comunión, que haya ese perdón, que haya esa reconciliación, para que pueda, como dicen por ahí, reactivarse esa comunicación con Dios, para que ese canal que hay entre tú y Dios esté limpio, esté despejado, y puedas acercarte a Dios con confianza, y puedas también recibir de parte de Dios bendición. Tienes que despejar el canal para que, como dicen también, para que el agua pueda fluir, tienes que quitar las piedras, tienes que quitar la tierra, limpiar el canal para que fluya el agua, para que fluya las bendiciones de Dios sobre tu vida. También el salmista apela a la equidad de Dios, ahí del versículo 4 al 7. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué decimos que apela al favor de Dios, a la equidad de Dios? Dice aquí el salmista, él reconoce que la situación por la que están viviendo, sí es cierto, ellos la han provocado por sus malas decisiones, pero también hay que reconocer que Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. En este caso el salmista considera que la situación que está viviendo como pueblo, están viviendo como pueblo o como familia o como individuos, se debe a que Dios está mostrando juicio sobre su pueblo desobediente, sobre su pueblo rebelde. De tal manera dice que no escucha la oración del pueblo. Y eso de no escuchar la oración del pueblo, Dios no nada más es alguien que se encapricha y dice: no quiero escucharte. Nosotros como humanos a veces somos así, caprichosos. Cuando nos molestamos con alguien decimos: no quiero oírte, no quiero verte, y nos damos la vuelta. Dios no es así, hermanos. Si nosotros buscamos su rostro, si nosotros buscamos su presencia, Él está dispuesto a recibirnos, a aceptarnos, si le buscamos de todo corazón. Él quiere ser encontrado por nosotros. Él no se anda escondiendo, Él no se anda volteando, Él no anda, como se dice, escondiendo el rostro, dando la espalda. No, Él quiere recibirnos, pero también es importante que nosotros nos volvamos a Él. Hiciste, dice ahí, nos diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y a nuestros enemigos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. El salmista reconoce que aquella situación Dios lo ha permitido, es más, que Dios la ha provocado para hacerle reaccionar a su pueblo, que se dé cuenta que están mal, que se den cuenta que tienen que volverse a Él, que mientras más lejos estén de Él, cosas peores le pueden acontecer. Y es lo que tenemos que entender también como individuos, que mientras más nos alejamos de Dios, más expuestos estamos a ser atacados, a ser presas de nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma y también del pecado mismo. Por eso tenemos que volvernos a Él. Por eso dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. También apela
actuar de Dios a favor de su pueblo. Ahí del versículo 8 al 13 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Aquí ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Dice: fuiste tú el que nos tomó de Egipto. Fuiste tú el que nos trajo por el desierto. Y fuiste tú el que nos plantaste en esta tierra. Fuiste tú el que echaste a nuestros enemigos de delante de nosotros. Aquí parece ser que el salmista le está recordando a Dios lo que Él ha hecho. Y es diferente a reclamarle a Dios. A veces escuchamos que alguien dice: tienes que reclamar las promesas de Dios. Y hay gente que en su oración o en su petición le reclaman a Dios: reclamo tus promesas, reclamo lo que tú me dijiste, lo que tú dices. En ningún momento el salmista está reclamándole a Dios, está recordando, sí, lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Está diciéndole: nosotros somos lo que somos ahora porque tú eres el que nos trajo. Tú nos sacaste de allá, nos condujiste, tú nos plantaste, crecimos. Ahí está diciendo la manera en cómo se extendieron. Los montes fueron cubiertos de su sombra, con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Sí, mientras obedecieron a Dios, Dios los reafirmó, Dios los bendijo, Dios permitió que se impusieran sobre sus enemigos. Pero cuando ellos desobedecían, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Ahí tenemos esta historia en el libro de los Jueces. Como una y otra vez el pueblo, cuando Dios los bendecía, el pueblo prosperaba. Cuando ellos buscaban a Dios, cuando obedecían a Dios, el pueblo prosperaba. Dios los bendecía. Pero como ya tenían muchas bendiciones, se enriquecían, se fortalecían, se olvidaban de Dios. Pensaban que era en base a sus fuerzas nada más, en base a su esfuerzo, en base a su inteligencia. Y se olvidaban de Dios. Y se iban en pos de otros dioses, en pos de los dioses de aquellas tierras, de los cananeos, de los filisteos. ¿Y qué hacía Dios? Los entregaba en manos de los filisteos, de los amorreos, de los jebuseos. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios disciplinaba a su pueblo. Y cuando su pueblo padecía bajo sus enemigos, que los sometían, que casi los esclavizaban, les pedían tributo, se llevaban su ganado, sus cosechas, sus jóvenes, sus mujeres, sus jóvenes, clamaban a Dios, se volvían a Dios, y Dios les levantaba un libertador, les levantaba un juez. Y eso era algo cíclico, era un círculo vicioso, una y otra vez volvían. Pero eso demuestra, hermanos, que cuando el hombre deja a Dios, el hombre mismo, como dicen por ahí, cava su propia tumba. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Aquí entonces, como el salmista le dice a Dios: lo que somos es por ti. Por eso dice: tú aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Diciéndole: tú nos dejaste expuestos. Si tú no
si tú no nos cuidas, si tú no nos proteges, estamos expuestos. Eso nos recuerda a otros pasajes de la Escritura cuando dice que si Jehová no edificare la casa, en vano es quien edifica. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si nos alejamos de Dios, si nos olvidamos de Dios, estamos desprotegidos. Como aquí dice que los vallados están aportillados, las cercas están caídas. Y eso da lugar a que, como dice ahí, la bestia, el jabalí o el puerco montés la destroce, la devore, haga de las suyas. Sí, alejados de Dios estamos expuestos a todos los males que pueda haber. Por eso es importante, como dice ahí, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Aquí vemos cómo el salmista apela a la bondad y al poderío de Dios, a la misericordia de Dios. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Pero luego dice ahí el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Aquí algunos consideran que se está refiriendo a que Dios sea con el rey de Israel. No sabemos a qué rey se está refiriendo, pero otros consideran que se está refiriendo al Mesías. Recuerden que Jesús mismo, Él utilizó para sí el título Hijo de Hombre. Y de alguna manera aquí Asaf, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, él está visualizando, Dios le está mostrando acerca de que Dios tiene a alguien, que Él va a levantar a alguien dentro de su pueblo, a un hijo de hombre, a un varón que va a estar respaldado por la diestra de Dios, por el poder de Dios. Y ese hijo de hombre, ese varón respaldado por la diestra de Dios, por el poder de Dios, es Jesucristo. Por eso cuando se le dio el rollo allá en la sinagoga y empezó a leer el profeta Isaías, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y me ungió Jehová y me ha enviado para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para etcétera, etcétera. Dice que Jesús tomó el rollo y lo entregó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Así es de que es muy probable entonces que aquí Asaf, como dije antes, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo referencia al Mesías, aquel varón que va a estar respaldado por la diestra de Dios, por el Espíritu de Dios, aquel hijo de hombre que va a ser afirmado y sostenido por Dios mismo, por el Padre mismo. Y dice en el versículo 18, así no nos apartaremos de ti, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. En otra versión dice, reavívanos para que podamos invocar tu nombre, para que podamos buscarte. Sí, hermanos, necesitamos que sea Dios mismo quien ponga ese deseo en nosotros, esa pasión por Él, que haga renacer ese primer amor o reavivar ese primer amor, ese fuego que había en nosotros al principio cuando le conocimos. Es necesario que sea reavivado, pero es Él el que lo va a hacer. Pero también nosotros tenemos que tomar la decisión, la determinación de no ser tibios. Recuerden que la Biblia dice, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que desagrada más a Dios, hermanos, es la tibieza, la indiferencia, la apatía.
Si a veces a nosotros nos molesta la apatía, la indiferencia, imagínense a Dios, hermanos. Dice, te voy a vomitar porque eres tibio, apático, indiferente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Así de que vemos aquí, dice, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Avívanos, reavívanos para invocar tu nombre, para buscar tu rostro. Por eso termina diciendo el versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, reavívanos, renuévanos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos, que este sea nuestra petición, nuestro clamor, primeramente como individuos, cada uno de ustedes, que ese sea el anhelo de su corazón, ser reavivada, ser restaurada, ser reavivado, ser restaurado por el Señor, para buscarle. Y luego también como iglesia también, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser reavivados. Se habla de buscar un avivamiento, sí, hermanos, pero no necesitamos que alguien venga a reavivarnos. Hay iglesias que dicen, no, hay que invitar a tal predicador, a tal hermano. No, él sí, cuando habla se siente luego, dice. Hermanos, ¿quién más quieren que le hable? Si Dios mismo les está hablando aquí en su palabra. Está bien, yo no soy muy apasionado en la predicación. Yo sé que hay otros predicadores que se apasionan y gritan y todo. Pero hermanos, aquí usted tiene la palabra de Dios ahí en su poder. Él, cuando usted abre la Biblia, es Dios mismo quien le está hablando. Y Él está hablando con pasión. De verdad, Él está hablándole con pasión, como un padre cariñoso, como un esposo que le ama, que le busca, que anhela tener comunión con usted. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a ella, cenaré con ella y ella conmigo, dice el Señor. ¿No es eso un deseo profundo de parte de Dios? ¿Y no está aquí en la Biblia? Sí, aquí está. Jesús le dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he anhelado, dice el Señor Jesús. Él te anhela. Te anhela. Él quiere tener comunión contigo. Con todo su corazón. Ahora, tú también estarás dispuesto a buscarle con todo tu corazón. Que así sea. Que el Señor nos ayude pues a buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque Dios así quiere ser buscado, porque Dios así quiere ser amado de parte de su pueblo, de parte de nosotros. Amén.